Feliz y bendecida noche, amados hermanos en la fe del Centro Cristiano en Los Patios. Les saluda el ministro de Evangelio y amigo Jesús Cañas. Quiero compartirles una palabra preciosa, una palabra maravillosa que Dios ha colocado en mi corazón para estos tiempos que estamos viviendo. Dios nunca se equivoca cuando envía una palabra, cuando envía una instrucción, y quiero compartírsela en esta noche. Pero primeramente vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias. Venimos a tu preciosa, maravillosa y poderosa presencia a esta hora de esta noche, de este día que creaste desde la eternidad, para que tus hijos, tu pueblo, se reuniera para escuchar tu consejo a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos. Bendigo a todos los que van a escuchar esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro, Dios mío, que tú les vas a dar un nuevo sendero, una nueva ruta y un nuevo camino para, Dios mío, salir adelante en estos tiempos que estamos viviendo. Porque tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Padre Santo, gracias. Que no sea yo, amado Dios, hablando en el poco conocimiento que tengo de ti, sino que seas tú extrayendo esas preciosas perlas que hay en mi corazón para exponer a tu pueblo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Toma el control del pensamiento, las emociones, la voluntad del que va a predicar y de los que van a oír. En tu santo nombre, Señor. En 2 de Crónicas 20 hay una palabra muy hermosa, una palabra muy preciosa, que está acorde con este tiempo que estamos viviendo. Aquí narra la historia, Dios de los cielos, de un rey llamado Josafat, uno de los pocos reyes buenos que tuvo Judá en el reino de Israel. Y este rey trató de hacer lo bueno, pero cuando uno está tratando de hacer lo bueno, entonces aparece el enemigo, aparece el problema, aparece la circunstancia. Pero ¿qué quiere enseñarnos Dios a tu pueblo en esta noche? Que aprendamos a corregir los errores y que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y que cuando colocamos la confianza en Dios, Dios nos da la victoria. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 20: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. El enemigo, hermanos, viene por cualquier lado, viene por cualquier sitio, porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente. Pero vamos a ver qué nos enseña Dios en su palabra en esta noche. Cómo hemos de actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos decidir en estos tiempos cuando el enemigo nos apremia y inesperadamente aparece algún problema en tu vida, en mi vida, en la vida de un país, en la vida de una iglesia, en la vida, Señor, de algunos de los que creemos, Señor, en ti. Entonces, lo primero que nos quieres enseñar es lo que dice en el versículo 3. Entonces el rey Josafat, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermano, mire, algunos actúan alocadamente en estos tiempos que están pasando, en estos tiempos que están sucediendo, y se olvidan de que hay un Dios poderoso, maravilloso y eterno que tiene el control sobre todo lo que pasa, sobre todo lo que sucede. Entonces debemos imitar al rey Josafat, que humilló su rostro delante de Dios. ¿Y qué hace fuera de humillarse? Cuando hay temor, cuando hay angustia, cuando el enemigo ataca, cuando viene de sorpresa, entonces él, fuera de humillarse, consulta y pregona ayuno. Hermano, tenemos que hacer ayuno de vez en cuando, porque estando en la carne no vamos a doblegar al enemigo. Estando en la carne el enemigo nos va a vencer. Entonces este hombre pregona ayuno. Este es un culto importante, hermano. Este 2 de Crónicas 20 me encanta. Cuando yo la predico, cuando yo la comparto, cosas nuevas salen. Entonces, si usted viene el enemigo y usted se llenó de temor, entonces hay que consultar al Señor. Pero ¿qué hay que hacer? También hacer un ayuno. Entonces este rey es un hombre de los pocos buenos, como dije, que hubo en Judá, pero que se humilla delante de Dios. El versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? A Jehová, diga Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hermano, yo le digo, en estos tiempos que estamos viviendo, que están sucediendo, que están pasando, ¿a quién le está pidiendo usted ayuda?
¿Le está pidiendo ayuda al hombre o primero le pide ayuda a Dios para que le ayude a través del que menos piensa? Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Que hay veces nos olvidamos de Dios y a Dios hay que tenerlo presente en todas las actividades de nuestra vida. Josafat es un rey muy sabio, es de la dinastía de David, porque Dios le prometió a David que tendría descendencia allá reinando en Israel. Entonces, ¿qué hace Josafat? Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Cómo era el atrio? Nuevo. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey va y se para allá. ¿Y qué hace? Diga, ora, hermano. Entonces, mire, este es un culto precioso, un culto maravilloso. Este de Segunda de Crónicas 20. Analícenlo, después léanlo y tomen lo mejor que hay ahí para ustedes. Entonces, ¿qué hace el rey Josafat? Y le dice, ora, hace un ruego, hace una súplica. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Que dice que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es maravilloso. Y le dice, ¿no está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Buena la pregunta, ¿no? ¿Será que alguien puede resistir a Dios? Creo que no, nadie ha podido resistir a Dios. Y dice en el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia Abraham, tu amigo para siempre? Oiga, qué bonito, como Dios le dice a Abraham que era amigo de él para siempre. Entonces uno cuando tiene problemas, cuando tiene circunstancias, hay que ser como el rey Josafat, recordarle la historia, que siempre Dios nos ha ayudado, que siempre Dios nos ha bendecido, que Él siempre estará con nosotros, porque lo prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces dice el 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Está el nombre de Dios, está en el centro cristiano, los patios, en las unidades de evangelismo, está en nuestras casas, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás, hermano. Entonces, cuando clamamos a Dios, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y eso está haciendo el rey Josafat, que si vino el mal, vinieron los amonitas, vinieron los amonitas, pero él se llenó de temor. Pero el rey Josafat, ¿qué hace? Dice, está haciendo lo correcto. Amados pastores, amados hermanos, amados líderes, los de los grupos bíblicos, el Felipe líder, el ayudante, no es tiempo de escondernos, no es tiempo de amilanarnos, no es tiempo de estar por ahí, no, con miedo, con temor, no. Acuérdese que la palabra dice, acuérdense, hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces dice el versículo 9, y si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Entonces, tan pronto abran el centro cristiano, los patios y las unidades y los grupos bíblicos, algunos los estamos haciendo, nos presentaremos delante del Señor. ¿Cuántos se van a presentar delante del Señor? Porque el nombre está escrito en la casa y está escrito también en nuestros corazones. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Cuántos creen que Dios oye? ¿Cuántos creen que Dios nos salva? Debemos estar convencidos de eso, que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades en donde Dios nos oye y nos salva de todo peligro, nos salva de toda confusión. Entonces aquí estamos viendo, es algo poderoso. Mire, hermanos, Segunda de Crónicas 20 es un culto completo, porque estamos viendo, sigan los pasos y verán. Primero hay temor en el rey Josafat, después él cita y proclama ayuno, pero también ¿qué hace? Viene la oración y habla con Dios. Entonces dice en el versículo 10 del capítulo 20, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, dice el rey Josafat en su oración, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese.
Está recordando el rey la historia de que como siempre Dios los ha ayudado, de que como siempre Dios los ha bendecido y Dios los ha sacado de cualquier situación, por más terrible que sea, por más complicada que sea, porque tenemos un rey Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios eterno que siempre está pendiente de nosotros. ¿Y qué dice en el versículo 11? He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, hermano. ¿Cuál es la posesión que Dios le ha dado a usted, hermano? Que se le ha olvidado, que tiene el respaldo de Dios, que tiene la seguridad en Dios. La iglesia, el centro cristiano, los patios, Dios no les dio. ¿Cuántos dicen amén como posesión? Por este momento, por estos instantes, por estos años, 14 años del pastor Jesús Contreras, le ha dado, Señor, todo eso que Él le ha pedido y hasta ahora no lo ha dejado quedar en vergüenza. También en los grupos bíblicos, ¿a cuántos no nos ha apoyado Dios? ¿A cuántos nos ha ayudado Dios? ¿A cuánto nos ha bendecido Dios? Porque nosotros, el que nos paga y nos recompensa la buena obra que hacemos, es el Dios poderoso, el Dios maravilloso, el Dios eterno, el Dios que está en los cielos, el que era, el que es, el que ha de venir, el que siempre tiene su mano poderosa a nuestro favor. Y dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, ¿cuántos están diciendo esto en este momento? Señor, mira esta crisis, mira esta pandemia, mira que está cerrado el comercio, mira que no he podido volver a laborar, no he podido volver a producir, pero entonces, ¿qué hacemos? Si en nuestras fuerzas no podemos, díganle a Dios si puedo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios nos fortalece y salimos adelante, nosotros venceremos porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque hay veces que no sabemos qué hacer. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, nos humillamos de Él y entramos en ayuno y oramos a Él, doblegamos la carne. Hermana, hay que doblegar la carne porque las emociones nos traicionan. Los malos pensamientos vienen a nosotros. Si no, dígame a alguien, ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? Que esto no va a pasar, que esto va a seguir así. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la presencia de Dios y dice, Señor, en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas no he podido, en mis fuerzas no sé qué hacer, pero Dios para todo tiene respuesta. Dije que Dios para todo tiene respuesta. Y aquí dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, hermano. Hay muchos en este tiempo, aún líderes, ministros, que han puesto su mirada nuevamente en el mundo. Y no se han acordado de que Dios es fiel, de que Dios es eterno. Y si nosotros, hermanos, somos fieles en lo poco, Dios nos va a colocar en lo mucho y nos va a dar la victoria. Y dice el versículo 13, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus hijos, sus mujeres y sus hijos, ¿verdad? Con sus niños. Mire, todos, hermanos, por esos tiempos de crisis, son tiempos de oportunidades en donde si tú y yo le creemos a Dios, Él nos va a dar la victoria. Y ahí está el rey de Judá, el rey Josafá, convocando al pueblo, y el pueblo es obediente, porque cuando el pueblo es obediente, hermano, Dios da la victoria. Pero ¿qué pasa? Diga, Dios habla a través del que Él quiere, y que el que tiene, cuando Dios derrama de su espíritu en alguien, es para que nos hable. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento de las cosas, hermano, porque en estos tiempos, como dice Mateo 24, están apareciendo falsos cristos, falsos profetas, engañadores, burladores, y aún mismos hermanos, uno los ve escribiendo tonterías en Facebook, en las páginas sociales, dudando de lo que en el centro cristiano Los Pinos y en los patios nos han enseñado. Pero dice la palabra en el versículo 14, y allí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benadía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asá, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, hermano. Qué precioso, qué maravilloso que sobre alguien venga el Espíritu de Dios y Dios le diga, yo necesito que le hable a mis hijos, que le hable a mi pueblo, que le hable a la iglesia, que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, que si ustedes son obedientes, los voy a sacar de esos problemas. Solamente suelten el problema, suelten la carga, no luchen más en sus fuerzas, que no lo van a lograr, porque en las mías son más que vencedores. ¿Y qué dice el que tiene el Espíritu en medio de la reunión? Da una palabra de Dios que es viva y eficaz, y el pueblo está atento, con las mujeres, los niños y todas ahí en el pueblo, ¿verdad? Y dijo en el versículo 15, ¿qué dice Dios a través de Jaasiel? Y lo dice para ese tiempo, lo dice para ahora también. Oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafá, y tú pastor Jesús Contreras, y los pastores, tú pastor Víctor Ramírez, pastor Oscar Sánchez, pastor Gerson Figueroa, pastor Nelson Sandoval, y todos los pastores del centro cristiano de los patios. ¿Y qué les habla? Dice, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafá,
Jehová os dice así, mire, tomen esta palabra, dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese problema que hay, esa pandemia, esa crisis no es vuestra. Yo tengo el control, dice el Señor, sino la guerra es mía. Yo estoy peleando, yo estoy batallando, yo estoy luchando. Y el enemigo por un camino vino, pero esa pandemia por 7 caminos se va. Que caerán 1000 y 10.000 a su diestra, a mi diestra, delante de nuestra iglesia, y desaparecerá, porque en Isaías 54:15 dice la palabra, que todo el que conspirare contra nosotros lo hará sin ti, Dios mío, y delante de nosotros caerá. La guerra no es de nosotros, hermanos. No se desgaste, no luche más. Aprendamos a creerle a Dios. Y aquí está hablando Dios a través de un rey que llama a su pueblo y le dice al pueblo: ayunen, oren y escuchen la palabra, que la palabra es viva y eficaz y va a penetrar, va a entrar en estos tiempos, en estas oportunidades que Dios nos está dando para acercarnos más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, Dios da las instrucciones, hermano. Dios nos dice qué debemos de hacer, cómo tenemos que actuar, pero nosotros tenemos que ser en estos tiempos, como el pueblo de en el tiempo, muy obedientes, diga, muy obedientes. Mañana, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Diga, Dios le dio las coordenadas del enemigo, y el pueblo sabía por dónde venían. Pero mire lo más interesante, hermano, lo más bonito, 17, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Poderosa la palabra, ¿verdad, hermano? Hermosa esta palabra, que lo anima a uno, hermano. ¿A cuánto lo está animando esta palabra? Entonces, no habrá para qué pelear, hermano. ¿Usted es capaz de pelear contra el COVID? Diga sí, pero en oración y ayuno, y siendo obedientes a Dios. Pero el resto se lo dejamos a Dios, hermano, siendo obedientes. Entonces, paraos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Dios habla, tenemos que estarnos quietos. Cuando Dios, tenemos que estabilizarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay veces que tenemos que estarnos quietos, hermano. ¿Para qué? Para ver lo que Dios va a hacer. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. ¿Y qué le está hablando ahí? Que la palabra, que la salvación de Jehová es para nosotros, para los que creemos, para los que tenemos a Cristo, para los que somos templo del Espíritu Santo. En eso tenemos que creer, hermano. Dice, oh Judá y Jerusalén, oh iglesia de los patios, oh centro cristiano de los pinos, oh Cúcuta, oh municipio de los patios, norte de Santander, Colombia, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Con quién está Jehová? Diga, conmigo, con mi casa, con mi familia, con mi pastor. Está en el municipio de los patios, el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios que vive y reina para siempre. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver, hermano, esto hay que hacerlo, hermano, en estos tiempos, Padre Santo. Entonces, versículo 18, entonces Jehová se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué hicieron? El rey Josafat se inclina, el rey Josafat se humilla. Por eso, hermanos, oren por el presidente Duque, para que el presidente Duque se humille delante de Dios y se quite toda idolatría, toda religiosidad, a oración a vírgenes, a santos, porque ese hombre hizo la oración de fe. Pero no solamente es hacer una oración de fe, es creerle a Dios, arrepentirse, convertirse y hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, ¿qué hacen los moradores de Jerusalén? Diga, todos viendo que el rey se postra. Entonces todos se postraron delante de Jehová. Entonces, y profetizar que el rey, el presidente de Colombia, Iván Duque, se va a postrar delante de Dios y toda Colombia lo va a seguir. Toda Colombia va a hacer lo que él está haciendo. ¿Y qué hace? Diga, adoraron. ¿A quién? A Jehová, al Rey poderoso, al Rey maravilloso, al Rey misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia, que hasta ahora no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades, a nuestras maldades, porque Él quiere que nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que en estos tiempos de crisis son oportunidades
para el arrepentimiento, para que vengamos y dejemos esas malas costumbres, esas malas posiciones que tenemos, esos malos pensamientos. Entonces lo que Dios quiere, como está haciendo con el pueblo de Israel, con Judá acá, en la cabeza del rey Josafá. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová. ¿Para alabar a quién? Diga a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Cúcuta, el Dios de Norte de Santander, el Dios de los patios, el Dios de Colombia, con fuerte y alta voz, hermano. A Dios le gusta que lo adoremos, pero le gusta que lo alabemos, porque nosotros somos levitas, que cantamos, que adoramos, que bendecimos, que glorificamos el santo nombre del Señor, pero hay que hacerlo fuerte, hermano, que nos escuchen, Señor, que nos escuche el enemigo, que el COVID se derrita, que el COVID se vaya, que el COVID desaparezca, porque la corona tuya, hermano, la corona mía y la corona de la iglesia se llama Jesucristo. No es ningún COVID, hermano. Nosotros no le tenemos miedo a eso, porque estamos inmunizados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el versículo central de este hermoso pasaje, de este bello pasaje, está en segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, oíganme bien, Josafá, el rey, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cread sus profetas y seréis prosperados. Poderoso, ¿verdad? Ellos iban al desierto, no iban para ningún paseo, no iban para ningún hotel 5 estrellas, no iban para las playas de Miami, no iban para las playas de San Andrés, iban para un desierto, pero iban en ayuno, iban en oración, iban adorando, iban glorificando. Por eso es que tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. ¿A dónde? ¿A dónde? Diga, ¿a dónde? Diga, pues en mi casa, en el grupo bíblico, en el devocional, porque nosotros somos el templo de Dios. ¿Y qué dice el rey Josafá? Oídme, hermano, hay que escuchar lo que Dios está hablando. ¿Y qué dice? A todo, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos están creyendo en Jehová vuestro Dios? Que es un rey soberano, el rey que tiene el dominio y el poder en el cielo y en la tierra, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre todo virus, sobre toda bacteria, sobre toda maldad de este mundo. Y entonces, ¿qué dice el rey? Y estaréis seguros. ¿Cuántos están seguros en el Señor? Yo estoy muy seguro en el Señor, estoy confiado en el Señor. Nuestra iglesia tiene que estar segura en el Señor. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermano, creámosle la palabra de Dios. Yo sé que muchos hermanos, aún muchos pastores, están pasando problemas económicos, financieros, porque no ven como salida a esto, porque en vez de creerle a Dios, se han puesto esa creerle al mundo. No, nosotros no podemos creerle al mundo, hermano, porque en estos tiempos han aparecido falsos cristos, falsos profetas, y aún la gente de la iglesia está dejando confundir. No, hermano, la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo soy uno de los que estoy creyendo que en Cristo somos salvos, que en Cristo todo lo podemos. ¿Y qué hace el rey? Diga, el rey pide consejo. Un rey no puede andar solo, el rey no puede tomar decisiones como los presidentes tienen, ¿verdad? Tienen las personas que los asesoran, ¿verdad? Tienen su gabinete, tienen al Congreso, tienen a la Cámara de Representantes. ¿Qué hace el rey? El rey va y consulta con el pueblo, y habiendo consejo con el pueblo, versículo 21, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Diga, hermano, yo glorifico a Jehová porque su misericordia es para siempre. Entonces, cuando yo canto, cuando yo alabo, muevo la mano de Dios. Cuando yo canto, cuando yo alabo, muevo la misericordia de Dios. Cuando yo canto, cuando yo alabo, Dios extiende su poderosa mano y nos defiende, porque la palabra de Dios está penetrando, está entrando al interior tuyo, al mío, a tu alma, a tu mente y a tu corazón. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermano, cuando usted anda bien delante de Dios, cuando usted está obedeciendo a Dios, hermano, Dios te defiende, Dios te guarda, Dios te ayuda, Dios te protege. Ningún virus toca, ninguna plaga tocará tu vida, tu morada, ni tu casa, ni a tu familia, ni a tu parentela, porque estamos, Señor, bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios? Que se mataran los unos a otros. Hermano, Dios va a hacer que esos que conspiran contra ti caigan delante de ti, humillados, avergonzados, y muchos que te critican, muchos que blasfeman contra ti y contra tu palabra, se van a convertir, van a ser predicadores, empezando por los de mi casa y los de tu casa. Dice el versículo 23:
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Mire, ¿quién hace eso? Es algo insólito, es algo increíble, pero la Biblia lo registra, que cuando el pueblo es obediente, cuando el rey es obediente en Colombia, si el presidente Duque es obediente, Dios va a exaltar a Colombia como exaltó a Judá en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron a la multitud, y aquí yacían en ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Miren, ninguno, hermano. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, hermano. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ni las balas, ni el cuchillo, ni el plomo, ni el hechizo, ni la brujería, ni la hechicería, porque Jesucristo anuló el acta de los decretos que da contra ti, que da contra mí, contra la iglesia, contra los patios, contra el norte de Santander y contra Colombia, el acta de decretos de muerte, de enfermedad, de ruina, de miseria, de paramilitarismo, de guerrilla, Señor, de narcotráfico. Dios va a quitar todo eso y va a exaltar poderosamente a Colombia, porque hay un pueblo que adora y un pueblo que clama al Señor. Entonces, 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no la podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Mira, hermano, se cumple la palabra, o no, en 2 de Crónicas 20:20. Crea a Jehová tu Dios y estarás seguro. Nuestra iglesia está segura en el Señor. Crea a sus profetas, crea su palabra y serán prosperados. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hicieron? Los que venían a despojarlos fueron muertos. ¿Y fueron qué? Despojados por ellos de qué. Yo declaro esta palabra, que de aquí a diciembre, Señor, vamos a recibir esa bendición que estamos esperando, esas riquezas, esos recursos, esos dineros, que nos vamos a vestir, Señor, como hijos del Rey. Vamos a vivir en la casa del Rey, que el que no tiene casa, Dios le va a dar casa, que el que ahorita no tiene, Señor, dinero, Dios le va a dar dinero, porque si estamos siendo fieles en lo poco, hermano. Entonces que encontraron riquezas, vestidos, alhajas preciosas, hermano, que tomaron para sí tantos que no podían llevarla. ¿Cuánto duraron? 3 días. Diga, yo haré que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre sea también meses para recoger el botín, porque hemos pagado un precio, hemos esperado, hemos confiado en Dios, y así como lo hizo con el pueblo de Israel, con Judá a la cabeza de Josafat, diga, también lo va a hacer conmigo, que me voy a vestir como hijo del rey, voy a vivir en la casa del rey, voy a sentarme a la mesa del rey, porque soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Y al 4 día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy, hermano. Entonces, después de que pase esta crisis, esta pandemia, y Dios derrote a nuestros enemigos, a ese COVID, nosotros tenemos que bendecir a Jehová, hermano, ir allá y decir, esta mi casa, mi iglesia, el sitio donde trabajo, es un Valle de Beraca donde Dios me bendice. Y dice el 27, y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. Diga, gozosos, hermanos, porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos. Entonces, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la casa de Jehová, hermano, a la casa. Prontamente nuestras iglesias van a ser abiertas, volveremos con gozo, con alegría, porque es más grande y poderoso el que está en la iglesia, el que está con nuestros pastores, el que está con el pastor Satirio, con el pastor Jesús, con todos los pastores del Centro Cristiano Los Patios, con los que estamos dirigiendo grupos bíblicos, departamentos y redes. Volveremos con gozo a alabar al Señor, a glorificar su santo nombre, a darle gracias por lo que ha hecho por ti, por tu casa, por tu familia, lo que está haciendo por nosotros, Señor, que estos tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, en donde Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha sobrado. Por eso declaro en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, que esta palabra se cumple en tu pueblo, y que muchos, por causa de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia, muchos se van a convertir, muchos se van, Dios mío, oh Señor, a venir a tu evangelio por causa del testimonio de tus hijos, que estamos gozosos, alegres y felices. ¿Cuál es la conclusión, hermano? La conclusión es que si tú y yo somos obedientes, si tú y yo obedecemos a la palabra, si tú y yo, en medio del temor de eso que se ha presentado, del ataque del maligno, si nosotros nos humillamos delante de Dios, ayunamos, oramos, Dios mío,
Oh, toda la familia, toda la casa, toda la iglesia orando. Y nosotros que alabamos al Señor, adoramos al Señor y creemos en Él. Dios nos va a dar la victoria en este fin de año porque somos un pueblo que cree, un pueblo que Dios escogió para bendecirlo. Diga, yo soy un bendecido y declaro por el poder de la palabra que estamos bendecidos porque Jesucristo, siendo rico, se empobreció para enriquecernos y declaramos que por su llaga estamos curados, limpiados y nuestra casa, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros pastores y nuestras iglesias están inmunizados con la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Les bendigo y oro por ustedes. Los bendigo y declaro esta palabra sobre todos ustedes que se cumplirá porque estamos en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Dios nunca se equivoca. Y por eso tiempos de crisis son tiempos de oportunidades en donde Dios nos sigue bendiciendo para prosperarnos en todo lo que hagamos. Dios les siga bendiciendo porque ya están bendecidos en el nombre